conectarla. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Macei, soy el director de la carrera de Administración Pública. Quiero aprovechar para agradecer a Sabrina Comoto por haber hecho tanto esta organización de esta reunión, como también la invitación de los prestigiosos profesores que nos van a acompañar hoy. También a Mariela Paulino, que de alguna manera está manejando la tecnología. Bueno, muchas gracias. Y por supuesto a todos los estudiantes que hoy nos acompañan, que finalmente es para ellos que lo estamos haciendo. Me parece que este encuentro es muy importante porque es diría, el primero del año donde en una de las cátedras del ciclo de complementación decidimos hacer un encuentro donde estén todos los estudiantes y podamos transmitir algo más de lo que siempre se transmite en las reuniones, en las clases que vamos teniendo. Porque una universidad no solo de alguna manera brinda conocimientos a través de clases de este tipo, sino también es un lugar donde se debaten temas y donde se intenta ver cuál es la frontera del conocimiento en cada materia. En este caso, nosotros vamos a, de alguna manera, charlar, debatir sobre las perspectivas del derecho administrativo, tanto nacional como el federal. Y en este punto a mí me gustaría hacer el derecho administrativo procesal, ¿no? Me gustaría hacer dos consideraciones breves, porque somos varios los que vamos a hablar y no quiero abusar del tiempo. En primer lugar, yo sigo un autor que se llama Philip Cooper, ¿no? Norteamericano, que ha hecho un estudio sobre los orígenes de las carreras de administración pública, que son las que ustedes están estudiando, y sobre los orígenes de las ciencias políticas. Esas carreras fueron originadas en cátedras como esta de Derecho Administrativo, que posteriormente, viendo la necesidad de comparar constituciones de varios estados, etcétera, vieron la necesidad de ir profesionalizando y de alguna manera autonomizando ese tipo de conocimiento, y allí se van creando dos grandes ramas, ¿no? Las ciencias políticas y las ciencias de la administración pública. Ahora bien, cuando pasa prácticamente un siglo de esos primeros inicios de el estudio de la administración pública como tal, van pasando dos fenómenos muy importantes que creo que tienen algunos aspectos positivos, pero también algunos aspectos negativos. Los aspectos positivos son que se encontraron nuevas metodologías, se especializaron las temáticas. Es como cuando un científico toma un microscopio y va acercándose al objeto de estudio cada vez más potentemente, pero perdemos perspectiva, ¿no? Este es el problema. Y con el derecho, en general el derecho administrativo, pasó algo similar. El derecho administrativo era considerado en sentido amplio como un derecho que estudiaba el procedimiento administrativo y también la conformación de las diferentes estructuras del Estado. Y paulatinamente las carreras de derecho administrativo fueron especializándose mucho en la cuestión procedimental, lo que Cooper dice el derecho administrativo en sentido estricto. Finalmente es como que perdimos los dos, ¿no? Por un lado, los estudiosos del derecho administrativo, los que lo estudiamos en nuestra carrera de abogacía, en este caso yo tengo los dos sombreros puestos, y por el otro lado, quienes estudian ciencia política y administración, que vieron que en las diferentes carreras de ciencia política en las universidades del mundo fueron perdiendo peso las carreras de derecho. Solo de golpe alguna materia de derecho constitucional o de derecho administrativo como aquí, pero en realidad perdieron peso y se autonomiza la idea de la pura administración pública o el puro estudio del poder, ¿no? En el caso de la ciencia política.
Y esto fue muy influido por la doctrina norteamericana, una doctrina que tiene un sistema jurídico absolutamente diferente al que tenemos en Europa y en Latinoamérica, que es lo que denominamos el derecho continental, que es un derecho básicamente escrito, ¿no? Y un sistema constitucional también muy particular. Es un sistema constitucional que tiene derechos y tiene procedimientos de garantía de esos derechos. Con lo cual, es muy importante que nosotros intentemos, aunque sea modestamente, pero cada vez más a través de estas cátedras, tratar de profundizar las cuestiones que hacen por un lado, el derecho constitucional, por otro lado, el derecho político y por otro lado, el derecho administrativo en sus dos variantes. En sentido estricto, procedimental, y en sentido amplio como un estudio del poder, de la estructura del poder, ¿no? Hecha esta aclaración, dado que vamos a hablar de los temas de derecho administrativo, también quisiera hacer otra reflexión para esta introducción. Nosotros tenemos una constitución. La constitución en su primer artículo dice el tipo de Estado que tenemos, que es la República Argentina, representativo, republicano, federal. Esta última palabra, para que fuera incorporado a la Constitución del 53-60, pasaron 30 años que a nosotros en la historia nos los manifiestan como de grandes debates. En realidad fueron de guerras civiles, directamente, con cientos y miles realmente de muertos que pujaban por ponerle la palabra unitario o federal a esa constitución. Finalmente queda la palabra federal y esto involucra lo que para algunos es una molestia, que es un sistema jurídico más, pero que personalmente para mí, es una gran ventaja y es realmente la posibilidad de un entramado jurídico mucho más sofisticado, mucho más creativo, que nos exige un esfuerzo mayor, ¿sí? Y que nos exige también un conocimiento mayor. Básicamente nuestro federalismo nace a partir de esas luchas históricas, pero también con un entramado jurídico muy particular que fueron los pactos, ¿no? Empezando por el Pacto Federal de 1830, después hubo una serie de pactos hasta llegar a la Constitución. Por eso el preámbulo dice en cumplimiento de los pactos preexistentes. Esos pactos son los que casi no leemos en las cátedras de Derecho Constitucional, pero forman parte de la interpretación de nuestro federalismo. Y este federalismo tuvo muchos tropiezos, como todos los federalismos del mundo, ¿eh? Y uno de esos tropiezos, una vez que ya se consolida supuestamente una constitución, hubo que construir ese Estado, y ahí sí el derecho administrativo tuvo mucho que ver, digamos, en cómo se fue estructurando, era hacer algo nuevo que no existía, pero por otro lado tuvo un tropiezo quizá mayor, que fue el auge de los golpes de Estado a partir de la década del 30 del siglo XX, ¿no? Que lo que hicieron fue, en la práctica, constituir un país unitario. ¿Por qué? Porque había un poder centralizado y se enviaban delegados militares a cada provincia. Y luego, antes y después, en realidad, tuvimos un exceso de intervenciones a las provincias argentinas, ¿no? Presidente que no le gustó a un gobernador, podía negociar, pero en realidad lo más cómodo era mandar a las tropas militares e intervenir. Entonces eso también generaba un federalismo muy condicionado, ¿no? Podríamos decir que con nuestros defectos, con los problemas, tenemos un federalismo que se va consolidando a través realmente de el periodo democrático más largo de nuestra historia, que es el que se inicia en 1983 y que obviamente también era una experiencia a realizar y una experiencia a llevar adelante. En este sentido, lo que tenemos por nuestra Constitución, por la estructura de nuestra Constitución, es que las normas de fondo han sido delegadas en el Estado federal. Código Civil y Comercial, Código Penal, etcétera. Los códigos de forma están en las provincias y ahí es precisamente donde están los procedimientos. Entonces, tenemos un entramado jurídico que por más que
en algunos aspectos sea parecido, digamos, en los principios, en realidad tiene una riqueza particular en cada provincia que es bueno rescatar, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera también el derecho digamos, administrativo procesal ha quedado un poco viejo, ¿eh? Está en una crisis muy fuerte. Permanentemente se le achaca las culpas de que el Estado no es eficiente por eso, se le achaca las culpas de que el Estado no es transparente por el derecho procesal, que es un Estado que no se puede mover, etcétera, y han surgido determinadas eh, estructuras jurídicas que quienes hemos estudiado estos temas le llamamos la fuga del derecho administrativo a través de, por ejemplo, fideicomisos, tercerizaciones, etcétera, que por un lado han hecho al Estado algo más eficiente o rápido en sus cuestiones, pero le han quitado mucha transparencia. Entonces estamos en ese momento, ¿no? En un momento en el cual hay un DNU que modifica muchas de las normas de derecho administrativo y por otro lado una ley y también un DNU que manda a liquidar esas nuevas estructuras que son los fideicomisos. ¿Es esto una vuelta atrás? ¿Es esto un avance? Bueno, un poco son las disyuntivas, ¿no? Personalmente, yo creo que en algunos aspectos los fideicomisos tienen tanta transparencia como cualquier otra cosa si es que se los controla, ¿eh? Si hay un buen sistema de control. Se tardó mucho en eso, desde que surgieron, pero evidentemente estamos en un momento de ebullición con respecto a esta materia del derecho administrativo y hay que estar muy atentos de qué queda luego de la votación de las leyes, de la intervención de los jueces y demás, y lo vamos a saber en los próximos días. Y lo otro que vamos a tener que averiguar es si esto se sostiene o no se sostiene en el tiempo, porque cada normativa, la prueba de fuego, la prueba ácida, es si dura o es inmediatamente cambiada, ¿no? Entonces, bueno, en este punto, creo que la propuesta de Sabrina, la doctora Sabrina Comoto, de tener esta reunión con varios especialistas, tanto en el procedimiento, digamos, conocido como en el procedimiento provincial, es una posibilidad tanto para nuestros estudiantes como para nosotros mismos de poder meternos y generar un debate sobre estos temas. Así que cumplí 11 minutos, me pasé uno de lo que tenía previsto. Bueno, agradecerle nuevamente a los profesores y a los estudiantes que están acá y bueno, escuchamos atentamente cada una de las mesas. ¿Eh? Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por la Por favor. presentación. En primer lugar, quiero agradecer a los expositores y expositoras que muy amablemente se hicieron de un espacio en sus agendas para acompañarnos el día de hoy y para compartir sus conocimientos sobre derecho administrativo y concretamente procedimiento administrativo a nivel provincial y local. La idea un poco de este evento, de este encuentro, surge porque tenemos una gran mayoría de alumnos y alumnas de las provincias en la cursada y nosotros damos sobre todo el procedimiento administrativo a nivel de la Administración Nacional. Entonces parecía interesante darle una perspectiva más federal y poder reflejar esta diversidad normativa de la que hablaba recién Héctor. Así que no me voy a extender más, le voy a dar la palabra a los protagonistas de este evento, que son los expositores. Bueno, gracias también a los alumnos, hay muchos alumnos de mi comisión ahí conectados, así que muchísimas gracias. Y vamos a darle la palabra en primer lugar a María Florencia Casas. María Florencia, desde la provincia de Tucumán. María Florencia es abogada y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de Tucumán, profesora adjunta de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, también de la Universidad de Tucumán, y profesora de la carrera de especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esa misma universidad. Y se desempeña como vocal de la excelentísima Cámara en lo contencioso administrativo de la provincia de Tucumán. María Florencia nos va a compartir una exposición sobre el procedimiento administrativo, necesidad de su adecuación a las exigencias del sistema internacional de derechos humanos. Florencia, buenas tardes, bienvenida, te escuchamos. Buenas tardes, Sabrina. Buenas tardes a todos y a todas.
No me voy a extender en agradecimientos, pero realmente celebro que nos reunamos, sobre todo en materia de derecho público, ¿no? Que realmente es local y que el compartir los conocimientos de nuestros sistemas locales también nos nutren para posibles cambios o mejoras en los regímenes provinciales, ¿no? Como dijo Sabrina, yo me voy a referir al régimen local de procedimiento administrativo de la provincia de Tucumán. Concretamente, voy a detenerme en aquellas cuestiones que estimo que merecen una consideración especial de cara a las exigencias convencionales en materia de derechos humanos. Yo he tomado como parámetro la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo porque es la que resulta conocida para todos. Eh, lo primero que quiero contarles es que la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia de Tucumán, 4537, data del año 76. Es decir, que al igual que la ley nacional y que otras tantas leyes, con algunas excepciones, como Santa Fe concretamente, que he visto que uno de los compañeros del panel es de Santa Fe, data de la época de facto. La ley de procedimiento de la provincia ha tenido una leve reforma en 1991. Fíjense que es anterior incluso a la reforma constitucional de la Nación de 1994 y de la reforma constitucional de la provincia de Tucumán del 2006. Por ello es que realmente merece mucho remozamiento y una revisión estricta de cara a las exigencias sobre derechos humanos. Yo he seleccionado algunos institutos para que veamos cómo realmente tanto la ley nacional como la ley provincial y otras tantas leyes de otras provincias realmente tienen sus cimientos en concepciones muy obsoletas. En primer lugar, lo que les voy a contar es que la Ley de Procedimiento Administrativo de Tucumán tiene 71 artículos y se basta a sí mismo en cuanto a la regulación del procedimiento, a diferencia de la Ley Nacional, que tiene 30 y pico de artículos y que prácticamente la regulación exhaustiva del procedimiento administrativo está en el decreto 1759 del 72. Por otra parte, la ley de procedimiento nuestra de la provincia de Tucumán, a diferencia de la Nación, no tiene institutos de derecho procesal, tales como la caducidad de la acción o el amparo por mora. Esos institutos han sido materia de tratamiento pretoriano hasta el dictado del Código Procesal Administrativo, que nosotros tenemos Código Procesal Administrativo en el año 91 y del Código Procesal Constitucional en el año 99. Como verán, más allá de algunos matices, estas leyes, tanto la nacional como la de la provincia de Tucumán en concreto, han nacido bajo un manto constitucional muy diferente al que nos rige en la actualidad. Así, por ejemplo, eligiendo alguno de los institutos que regula la ley de procedimiento administrativo, la legitimación que se le reconoce al particular en el curso de un procedimiento administrativo, al igual que el régimen nacional, está limitada a quienes acrediten, fíjense, un derecho subjetivo o un interés legítimo que aleguen lesivo. Esta norma, sin duda, se apoya en la división clásica tripartita de situaciones subjetivas, derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple, desarrollado por la doctrina italiana hace mucho tiempo, que hoy se manifiesta impotente para dar contención a derechos, a nuevas categorías de derechos y nuevas legitimaciones que ya reconoció la Constitución del 94 y la jurisprudencia. Por ejemplo, los derechos de incidencia colectiva, precedentes tales como Asociación Bengalensis del año 2000, el caso Mendoza en materia de derecho al ambiente. En la provincia tucumana ha ocurrido otro tanto con la jurisprudencia. Así, en el año 2008, la Corte de la Provincia, en un paradigmático fallo que llegó a la Corte de la Nación, Colegio de Abogados de Tucumán,
se le reconoció legitimación a este sujeto de derecho público no estatal para plantear la nulidad e inconstitucionalidad de alguna de las reformas introducidas en la Constitución de la provincia en el año 2006. Otros precedentes de la provincia, por ejemplo, Defensor del Pueblo del año 2009, un poquito después del Colegio de Abogados, también reconoce legitimación a este órgano constitucional en defensa de intereses individuales homogéneos. Entonces, en el contraste vemos cómo esa legitimación acotada a la titularidad del típico derecho subjetivo de carácter individual y al interés legítimo no basta para contener la tutela de esta nueva categoría de derechos. Tengamos en cuenta además que el procedimiento administrativo no es ni más ni menos que el cauce formal que precede a las decisiones de la administración, administración que actúa en, en interés público, o sea, que lo que procura es la satisfacción del interés público y que la mayoría de sus decisiones trasciende el interés individual. Con mayor razón, entonces, debemos repensar la legitimación en el ámbito del procedimiento administrativo. Otros institutos que aparecen en nuestro régimen local, vinculados sobre todo al derecho de defensa, son categorías tales como la vista, el derecho a la vista, que en el ámbito de nuestra ley es muy escueta, simplemente lo menciona en el inciso relativo al debido proceso adjetivo, debido procedimiento adjetivo. Fíjense que no es menor este detalle si tenemos en cuenta no solamente los nuevos postulados y exigencias de transparencia y de máxima divulgación, sino también la necesidad del particular de conocer aquello que precedió a la decisión que en su caso puede estimar lesiva. Por el contrario, en el ámbito nacional sabemos que el derecho a la vista está regulado en el reglamento y que prevé de un modo mucho más garantista e intuitivo para las personas, prevé el efecto suspensivo de los plazos para recurrir que tiene el pedido y toma de vistas. Algo similar ocurre en materia de notificaciones en el ámbito de la ley 4537 de la provincia. Lo único que hace es referirse a caracterizarla la notificación como aquello que hace a la eficacia del acto administrativo y que en la notificación por cédula debe adjuntarse el contenido del acto administrativo respectivo. También acá en esto es más tuitiva la ley nacional, en tanto prevé que en el texto de la cédula se indique los recursos que agotan la vía administrativa o en su caso que el acto que se notifica causa estado y habilita la instancia judicial. Fíjense la importancia de esto si tenemos en cuenta que el particular ocurre a la vía administrativa sin necesidad de ser asistido por patrocinio letrado y que además los plazos recursivos son muy breves y perentorios. Entonces vemos cómo en este aspecto también merece ser revisada nuestra ley de procedimiento local. En materia recursiva, también hay cuestiones que merecen, a mi criterio, ser revisadas. Primero, todo el planteo que ya existe doctrinario, la inquietud acerca de si los recursos administrativos deben ser de interposición obligatoria, es decir, si el agotamiento de la vía administrativa hoy se presenta como un derecho para el particular o si es un obstáculo para llegar al ámbito judicial. Concretamente, voy a hacer una pequeña referencia al recurso jerárquico, que ustedes saben que es aquel que por antonomasia es obligatorio para el agotamiento de la vía administrativa en el ámbito de la administración centralizada. Acá también la ley provincial es muy objetable en cuanto
prohíbe la articulación del recurso jerárquico en subsidio del recurso de reconsideración, que ustedes saben que la ley nacional prevé que lleve implícito el recurso jerárquico. Fíjense que esto es importantísimo para los derechos de la persona, pues no está expuesto a el vencimiento de los plazos para articular los recursos respectivos. Tan es así que el órgano de asesoramiento de la provincia en algún momento tuvo una interpretación en el sentido de que el recurso de reconsideración, la articulación del recurso de reconsideración, cuando es potestativo, no suspende el plazo para la articulación del recurso jerárquico. Fíjense el peligro que entraña eso de convertirse en una arma para frustrar el acceso de la persona a la vía judicial. Eh, en esta materia, la jurisprudencia de la Corte ha ido flexibilizando y dando una interpretación intuitiva de las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo que, como verán, son muy obsoletas. Así la Corte, primero la Cámara, en el año 2013, la Cámara Contencioso Administrativo, dijo que al no admitirse, sino de manera actual, la interposición del recurso jerárquico, eh, la articulación del recurso de reconsideración, aunque sea facultativa, suspende los plazos para interponer el recurso jerárquico. Y eso por aplicación del principio convencional pro acciones. En igual sentido, la Corte, un par de años después, en el 2015, se pronunció en un precedente que se llama Buista Serrano. Así fue flexibilizando e interpretando de manera acorde a las exigencias convencionales estas normas un tanto obsoletas de la Ley 4537. Por último, me voy a referir un poquito a la regulación de los actos administrativos en la provincia. En esta materia sí se advierten ciertos rasgos garantísticos de la Ley de Procedimiento Local, pese a ser una norma muy vieja. En primer lugar, en cuanto al carácter del acto administrativo de presunción de legitimidad, eh, al respecto reconoce la ley provincial una categoría que no está en la ley nacional, que habla de la nulidad manifiesta. Esta concepción plasmada en la ley nuestra es tributaria de un muy conocido precedente de la Corte Nacional que fue la base para el diseño del sistema de nulidad de actos, que es el precedente Pustelnik. En Pustelnik se hablaba de un vicio que surja ostensible del propio acto. Pues bien, en la ley de procedimiento de la provincia carece de este atributo el acto que presenta un vicio manifiesto, que surge del mismo. Respecto de lo cual, Gordillo inclusive dice que en la ley nacional, aunque no esté prevista esta categoría, es un absurdo pretender que goce de presunción de legitimidad aquel acto que presenta un vicio evidente, manifiesto. Lo cierto es que esto no es ocioso, sino que proyecta sus consecuencias inclusive a la ejecutoriedad del acto. Y en caso de que concurra un vicio manifiesto, la administración no solamente tiene la facultad, no es potestativo, sino que tiene el deber de suspender la ejecutoriedad del acto. De este modo se presenta como una garantía para el particular, por lo menos en términos de regulación positiva, que frente a un vicio manifiesto, la administración debe suspender en su propia sede la ejecución del acto respectivo. También con respecto a la categoría del acto nulo y a la estabilidad, ustedes saben que la estabilidad implica que la administración no puede revocar en su propia sede el acto ilegítimo y debe ocurrir mediante la acción de lesividad para procurar su revocación en sede judicial. ¿Cuál es la Perdón, particularidad? María Florencia, estamos ya sobre el tiempo. Bueno, Cuando concluyo puedas, esto, un bien, muchas minutito, gracias. Sabri, y termino. Lo que les quiero contar es que en la provincia de Tucumán, a diferencia de la nación,
el acto nulo carece de estabilidad y la administración lo debe revocar en su propia sede. En el orden nacional, en cambio, cuando ha generado derechos subjetivos que se están cumpliendo, la administración está obligada a ocurrir a la vía judicial para procurar su remoción del mundo jurídico. Muchas gracias, perdón por haberme excedido un poquito. No, muchas gracias, un aplauso para la expositora. Gracias. Muchísimas gracias, María Florencia, por compartirnos estas reflexiones tan importantes sobre el procedimiento administrativo en la provincia de Tucumán y a nivel nacional y el impacto de las modificaciones en materia de derechos humanos. Hago un brevísimo paréntesis para los alumnos, que muchos no son abogados, no tienen formación jurídica. Este tema del derecho subjetivo que mencionaba María Florencia es muy importante porque tradicionalmente la tradición jurídica marcaba que solo podían accionar o ser partes en un procedimiento aquellos que tenían un derecho subjetivo, ¿sí? Estaba limitado la posibilidad de ser parte en el procedimiento, es decir, una relación jurídica concreta, individual, para explicarlo de una manera muy simplificada. Y a partir de la reforma constitucional de 1994, cuando se incorporan los llamados derechos de incidencia colectiva, al medio ambiente sano y equilibrado, derechos de los consumidores, se incorpora lo que se llama derecho de incidencia colectiva, intereses difusos, donde ya no es necesario tener esta relación más personal, no sé, tener un contrato o tener una afectación directa con la administración, sino que son derechos que nos corresponden a todos por nuestra sola calidad de personas. Cualquier persona tiene derecho al medio ambiente sano, tiene derechos como consumidor o usuario. Entonces, estos derechos de incidencia colectiva plantean desafíos y hay legislaciones que son anteriores a la reforma constitucional y que entonces no están ayornadas para ampliar este ámbito de aplicación. Quería hacer solamente esta aclaración porque es muy importante lo que dijo María Florencia, así nos llevamos este concepto tan importante. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Juan Martín Atencio desde la provincia de Santa Fe. Juan Martín es abogado, especializado en Derecho Administrativo, Administración Pública, Contrataciones del Estado y Gobierno Electrónico, consultor de compras y contrataciones públicas para organismos multilaterales y gobiernos nacionales y provinciales, ex subsecretario de Contrataciones de la provincia de Santa Fe y ex subdirector general de compras de la Municipalidad de Rosario, docente universitario de grado y posgrado. Y Juan Martín nos va a hablar de los principios que rigen el procedimiento administrativo en la provincia de Santa Fe. Juan Martín, buenas tardes, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Hago un agradecimiento extensivo para así no demorar, muy contento de estar presente y compartir este espacio con todos los colegas. Bueno, como dijo Sabrina, perdón, la idea es hablar un poco de los principios del decreto 4174 de Santa Fe, que es el decreto que regula el reglamento para el trámite de actuaciones administrativas en mi provincia, ¿no? Voy a hablar un poco del contexto del procedimiento administrativo en Santa Fe, definir un poco qué son los principios, dado que, como me comentó Sabrina, hay muchos que no son abogados, qué son los principios en el derecho, explicar los 13 principios del decreto en Santa Fe. Bueno, el procedimiento administrativo en la provincia de Santa Fe, a diferencia de otras provincias, no está regulado por ley, sino que está regulado por un decreto autónomo, el que ya nombré, el 4174 del año 2015. Este procedimiento vino a modernizar el procedimiento administrativo santafesino y derogó el decreto 10.204 de 1958, es decir, que el decreto anterior rigió durante más de medio siglo. Este nuevo decreto, dentro del ayornamiento a las convenciones y a diferentes doctrinas modernas del derecho administrativo, sí recepta la notificación electrónica, por ejemplo, el expediente electrónico y un apartado muy interesante que es el de la participación ciudadana. Este decreto permite que haya un procedimiento participativo para la elaboración de decretos generales y o proyectos de ley que después van a ser remitidos, el Ejecutivo va a remitir
a la legislatura. Si bien todavía no se ha usado a lo largo de la vigencia de este decreto, está bueno que estén contemplados. No les voy a hablar de estos institutos, pero quería dejar marcado este contexto general y estas nuevas herramientas que trae. Pero decía que el 4174 es un decreto autónomo. ¿Qué quiere decir un decreto autónomo? Bueno, el decreto es una norma jurídica de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo, en este caso de la provincia de Santa Fe, el gobernador de la provincia, sobre materias que son de su exclusiva competencia, o sea, que puede el Ejecutivo regular y ordenar. Entonces, no se emiten, generalmente ustedes habrán visto, sean abogados o no, que las leyes generalmente tienen un decreto reglamentario, ¿no? En este caso, al ser autónomo, no necesita ni reglamenta ninguna ley directamente, porque regula una competencia específica. ¿Está? Y en este caso siempre se discutía si estaba bien que el procedimiento administrativo provincial esté regulado por un decreto o si tenía que estar hecho por una ley de la legislatura provincial. Esto se resolvió, aún con la vigencia del decreto anterior, en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en el fallo Oitana, donde dijo la regulación del procedimiento administrativo puede ser por decreto porque es una competencia atribuida al Poder Ejecutivo en el artículo 72, si mal no recuerdo, de la Constitución provincial. Entonces, tenemos esto, está regulado por un decreto autónomo. Ahora bien, voy a hablar de los principios en el derecho. ¿Qué son los principios? Bueno, en el ámbito jurídico, los principios son los fundamentos básicos que orientan y guían la creación, interpretación y aplicación de las normas legales. Es decir, son el filtro con el cual se tiene que ver toda la actuación jurídica de un Estado y en este contexto de toda la administración pública, ya que estamos hablando del derecho administrativo, ¿no? Actúan entonces como criterios generales que permiten asegurar la coherencia y justicia de este sistema jurídico y del derecho administrativo provincial. Ahora bien, voy a hablarle de los principios. Algunos voy a ir más rápido por la cuestión del tiempo y porque creo que no necesitan mayor desarrollo y en otros me voy a detener un poquito más. El primer principio, que se lo podría decir es como una de las guías, es el de la tutela administrativa efectiva. Estos principios, a una salvedad, están regulados en el artículo 1 del reglamento, ¿no? Y el primer principio que la reglamentación enumera es el de tutela administrativa efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el procedimiento administrativo tiene que tramitarse en forma legal, garantizando la posibilidad de recurrir ante las autoridades competentes y obtener una decisión fundada y oportuna. Entonces, la tutela administrativa efectiva asegura a todos los interesados, a los administrados, que tengan un acceso a un proceso justo y puedan defender sus derechos adecuadamente. Este es como un principio general que cuando vayamos viendo los demás principios vamos a ir viendo cómo también tienen que ver uno con otro y se reinterpretan cuando tomamos uno o más principios. El otro principio que enumera el decreto es el de la verdad material. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones deben basarse en la verdad material de los hechos relevantes y no solo en las formalidades, y no solo en las cuestiones formales. Traducido, quiere decir que el órgano que tiene que tomar la decisión no puede limitarse al análisis y la valoración solamente de lo dicho por las partes ni de las pruebas que las mismas hayan acercado o que la misma administración tenga. Fíjense que estamos en el procedimiento administrativo donde la administración juega un rol de juez y parte, si lo queremos decir, ¿no? Contra el administrado o traccionando con el administrado. Entonces, este órgano administrativo que tenga que tomar una decisión no se puede limitar solamente por la valoración o los dichos de las partes, ¿no? Sino que tiene que perseguir y buscar la verdad. Si no surge de lo que acompañaron las partes o de lo que tiene en ese momento, puede indagar hasta llegar lo más cercano posible a la verdad material. Puede proveer
nuevas medidas para realizar pruebas, puede pedir tomar vista de ciertos expedientes, etcétera, dentro del ámbito administrativo. Otro principio, la valoración de la prueba según la libre convicción. ¿Qué quiere decir esto? Que el órgano competente que va a decidir, como veníamos hablando, buscando la verdad material, una vez que tenga esas pruebas, ¿sí?, tiene que hacer una cuidadosa valoración de todo el material presentado, ¿no? La libre convicción no implica la posibilidad de una decisión arbitraria y discrecional, hago lo que quiero, sino que tiene que ser una cuestión razonada, pero el órgano decisor debe tomar las pautas que él considere más justas y completas para evaluar ese material probatorio, ¿sí? Pero no es hacer arbitrariamente o decidir lo que el órgano quiera. No solamente porque no corresponde, sino también porque toda decisión administrativa eventualmente puede ser sujeta a un control judicial. Entonces, hay que dar las pautas para ver cómo se evaluó ese material probatorio para que después el juez, en su caso, pueda entender por qué ese órgano administrativo decidió como decidió. Otro principio, la imparcialidad del órgano administrativo. ¿Qué quiere decir? Los funcionarios deben actuar de manera imparcial, basándose en hechos comprobados y aplicando las normas del caso concreto. Esto es un mandato fuerte en el procedimiento administrativo porque, como dije, la administración es juez y parte y generalmente el órgano, no generalmente, el órgano administrativo está conformado por empleados públicos, o sea, empleados provinciales. Entonces, la necesidad de imparcialidad es mucho más fuerte en este sentido y por eso el decreto lo afirma como un principio fundamental. Economía procedimental. El procedimiento debe ser rápido y eficiente con el menor gasto posible, no solo de erogaciones monetarias, sino también de tiempo y de acciones para las partes involucradas, ¿sí? Ojo que rapidez no debe entenderse como el apresuramiento, hacer las cosas rápidamente y violar principios, evitar pasos necesarios que puedan resultar perjudicial para las partes. Un principio muy importante que es asistencia a la parte no instruida. El funcionario que tiene enfrente a uno o a varios administrados tiene que velar para que la ignorancia en el derecho o la inexperiencia de las partes, de los diferentes administrados, no perjudique sus derechos, ¿sí? El procedimiento administrativo en Santa Fe no requiere el patrocinio legal, el patrocinio letrado obligatorio, pero el funcionario tiene que ayudar, colaborar y tiene que, se recomienda, la doctrina siempre y en la administración siempre pasa, que se recomiende la asistencia del patrocinio letrado. Sin embargo, que esté este principio, hace una protección a los administrados más vulnerables y garantiza la igualdad en el proceso. Vinculado con este principio, viene el siguiente que dice interpretación favorable al peticionante en caso de duda e informalismo a favor del administrado. Si decimos que tenemos que proteger al administrado que no sea versado en derecho o que tenga cierta ignorancia en alguna materia, la interpretación en caso de duda debe favorecer al peticionante, ¿sí? Lo que escuchamos por ahí, la frase latina in dubio pro reo. Y las formalidades no esenciales que se necesiten tienen que ser o se permite que sean cumplidas posteriormente. Esto promueve la justicia y la flexibilidad en la aplicación de las normas, ¿no? El informalismo, salvo que sean cuestiones muy esenciales, las formas no esenciales, hay que pedir que sean cumplidas posteriormente o que se puedan rectificar. La actuación o impulsión de oficio, la administración, una vez que se inició un procedimiento, ya sea a pedido del administrado o por la administración misma, tiene que impulsar de oficio las actuaciones, o sea, excepto en casos de interés privado del administrado que puedan afectar el interés general de la provincia o de la administración. Una vez que se empezó un procedimiento, la administración tiene el deber de impulsar, de asegurar la continuidad y de llegar a una resolución. Esto no obsta a que el administrado pueda instar el procedimiento, o sea, pueda peticionar y pueda mover y seguir el trámite. Pronunciamiento expreso, las autoridades tienen el deber de resolver todas las presentaciones, tienen que llegar, salvo casos de caducidad estipulados, tienen que llegar
a resolverse de una manera expresa y fundada. Quiere decir, expresamente y con los fundamentos dentro de plazos razonables. El debido proceso, que se deben respetar todas las garantías constitucionales, permitiendo a las partes exponer sus razones, las pruebas, proteger los derechos fundamentales y tener una resolución acorde a derecho. Un principio muy importante, la unidad inescindible del trámite. Este es un principio bastante novedoso en este sentido para el derecho santafesino, que obliga que todas las actuaciones relacionadas con una misma pretensión o con un mismo tema deben tramitarse en un único expediente. Esto es un mandato expreso. Todas las actuaciones que estén vinculadas tienen que unificarse y tramitar en un expediente único administrativo. Esto evita la fragmentación, la pérdida de información y que el administrado tenga que estar llevando 3 o 4 expedientes sobre el mismo tema a la vez. La autotutela y la anulación de oficio. La administración puede declarar de oficio la invalidez de sus decisiones en cualquier momento del trámite cuando se da cuenta que cometió un error o una ilegitimidad. Se le permite a la administración corregir sus errores y asegurar la legalidad de las decisiones administrativas. O sea, no tiene que esperar que el administrado haga el planteo específicamente si en el transcurso de un procedimiento administrativo se detecta que hubo un error, la administración tiene el deber de autotutela y de anulación de oficio. Bueno, me falta uno que es la interdicción de comportamientos meramente materiales. Este nombre, interdicción de comportamientos meramente materiales, ¿qué es lo que quiere decir? Ni más ni menos que la administración no puede iniciar una actuación material, no puede iniciar tomar una decisión que limite derechos de los administrados sin una decisión previa, expresa y que esté notificada a las partes que van a ser afectadas por estas actuaciones. ¿Esto qué hace? Protege los derechos de los administrados que se van a ver afectados por esa actuación o esa decisión de la administración. Les permite, al ser notificados, que puedan presentar los recursos administrativos que correspondan o las herramientas. En conclusión, y ya terminando, la implementación y respeto de estos principios lo que van a garantizar es el buen funcionamiento de la administración pública. Cada principio, aunque como vieron tiene un distinto enfoque, lo que hace es son piezas de un rompecabezas que tienden a formar una administración pública más justa, transparente y eficiente. Actúan como guía también para lo que los funcionarios en su tarea diaria, para tomar las decisiones administrativas, y le dan a los administrados ciertas certezas y pautas y defensas para que el proceso administrativo tenga las mayores garantías. Esto es lo que dice la norma. Para otra charla después será lo que se aplica y cómo funciona en la realidad. Pero bueno, hasta los caminos de 1000 kilómetros empiezan con un paso. Es importante tener una norma que recepte estos principios y estas cuestiones. Espero no haberme excedido mucho del tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Martín. Bueno, yo ahí hice un paréntesis y les comenté cómo vamos viendo distintos conceptos que fuimos estudiando en clase, ¿sí? Los decretos autónomos, ¿se acuerdan que cuando estudiamos la clasificación de los decretos vimos los decretos delegados, los decretos reglamentarios, los decretos autónomos? Así que vayamos marchando ahí con los conceptos que vimos en clase y también podemos ver cómo hay bastantes coincidencias entre la legislación nacional, entre los principios. Muchos de los principios que hemos visto, como el de informalismo, están regulados también en las legislaciones provinciales. Así que bueno, para cerrar este primer panel, le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Sebastián Piana. Él es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Plata. Es miembro del Instituto de Investigación Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata, donde dirige un proyecto de investigación vinculado a las reformas del Estado y la administración en contextos locales. Categorizado 2 en el Sistema de Investigación de Argentina. A nivel de docencia de grado, es docente titular de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata, de Derecho Político en la Universidad de El Salvador y del Seminario de Investigación en la Universidad Católica de La Plata. Y Sebastián nos va a compartir unas reflexiones sobre los cambios en los procedimientos a partir de la informatización de la gestión administrativa, el caso de la provincia de Buenos Aires.
Bienvenido, Sebastián, te escuchamos. Muchas gracias, Sabrina, muchas gracias, Héctor, y a todos los colegas que precedieron la palabra. Bueno, la idea es hablar sobre el procedimiento administrativo en la provincia de Buenos Aires, similar a lo que ya hemos escuchado. En este caso es un decreto de ley del año 70, el 7647, que fue promulgado el 3 de noviembre del año 70. Es cierto que ha sido actualizado con diversas leyes, la última, la 15230 del año 2021, que implementa el sistema de domicilio electrónico y audiencias virtuales. Este decreto ley regula el procedimiento para obtener una decisión, una prestación de la administración pública en la provincia de Buenos Aires, como dice el artículo 1 de varios decretos similares de procedimiento administrativo. Y se aplica de forma supletoria también para las tramitaciones administrativas con regímenes especiales, como seguramente van a ver más adelante. Es evidente que en este largo tiempo de vigencia algunos aspectos normativos del procedimiento son bastante amplios o han permitido moldearse a las crecientes necesidades y complejidades que ha tenido una administración pública como la local, que ha variado muchísimo, especialmente a partir de los 90, con las mayores competencias, funciones que la nación le ha delegado a las provincias. No vamos a trabajar, pues ya ustedes han escuchado a los colegas algunos de los principios, no quiero repetir ni solapar lo que han trabajado. Además, el tiempo es corto y nos podemos remitir a otros artículos, a aspectos de doctrina. Pero sí me quiero marcar junto con otras provincias que tienen un aspecto peculiar en provincia de Buenos Aires, que un dato del procedimiento administrativo no está dentro del decreto ley, sino por fuera, o mejor dicho, por arriba de ella. Porque en realidad, como muchas provincias, la de Buenos Aires tiene un sistema complejo de asesoramiento y de control que tiene origen constitucional. El dictamen jurídico de la Asesoría General de Gobierno, la intervención de la Contaduría General de la provincia, la vista del señor fiscal de Estado, tienen similitudes o nos parece similares a la intervención que hace la Procuración del Tesoro o la Sindicatura General o la Auditoría General de la Nación. Sin embargo, en provincia de Buenos Aires, los delegados de asesoría, los delegados de la contaduría son directamente designados por el asesor general o por el contador general, y los sueldos también son pagados por ellos. Esto hace que esos delegados, al momento de intervenir, al momento de dictaminar, tienen mucho más autonomía que los organismos similares de nación. Por otro lado, la idea de la asimilación que tiene el fiscal de Estado con un juez de la Corte Suprema y todas las garantías que tienen y los principios de remoción muy similares, no muy similares, no, similares a los de los jueces de la Corte Suprema de la provincia, le dan a ese organismo mucha fuerza y autonomía en cada una de esas intervenciones. Ahora bien, a priori, seguramente ustedes han estudiado, a organismos de control más autónomos, independientes, mejoran los procedimientos. Ahora, la idea acá es empezar a cuestionar algunos de los puntos para ver hasta dónde llegamos. O dónde ha llegado ese diseño institucional sobre el procedimiento jurídico y la complejidad del funcionamiento que ustedes como futuros licenciados en Administración Pública van a trabajar. La idea de esta estructura compleja no llega a ser lo que en ciencia de la administración pública se conoce como red tape. Esto es un sistema excesivamente complejo que genera demoras o una inacción. Pero sí, un término por ahí más novedoso como el de slash o procedimiento enlodado, ¿no? Donde hay ciertas barreras, el tiempo de los tiempos de intervención o la necesidad de negociar acuerdos. Hay que negociar con la asesoría, con la contaduría y con la fiscalía para llegar a una decisión. Hace que muchas veces los administradores gubernamentales terminen delegando o tal vez cediendo a subóptimos en sus políticas públicas, o bien delegando los aspectos centrales de la política pública en sus núcleos de decisión. Esto obviamente genera un complejo sistema para llegar al acto administrativo que tenemos en la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? El subóptimo nos parece entonces un lugar común en el procedimiento administrativo de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno analiza el proyecto inicial
y el proyecto que termina saliendo aprobado, uno entiende que hubo ahí mucho forcejeo, manejo, acuerdo y cogestión de los organismos de control. Y la idea, bueno, la idea que sí acá me parecía, bueno, meternos un tema que puede parecer fronterizo, lo que veníamos trabajando, pero que creo que es central, y ya se habló de los principios, es cómo ciertos cambios en la informatización de los procesos de gestión administrativa repercute hoy sobre el procedimiento administrativo. Hoy, post pandemia, parece que todos los sistemas informáticos no solamente son necesarios, sino también son imprescindibles. En menos de 3 o 4 años, en algunas jurisdicciones, ya hemos olvidado la tecnología en papel. Acá ciertamente hay algunos nativos digitales, pero el expediente papel tenía su tecnología detrás, ¿no? Estoy usando un concepto amplio de tecnología, pero que es preciso, que es una cierta forma de saber hacer. En la lógica del expediente papel, la caratulación, foliarlo, el recorrido que llevaba un expediente de una oficina a otro. Bueno, era una tecnología que hoy nos puede parecer arcaica, pero todos sabíamos qué hay detrás de esa tecnología. Todos sabíamos cómo era esa tecnología. Hoy, con los distintos sistemas informáticos, el GDE en Nación, GDEVA, que tenemos el modelo en la provincia de Buenos Aires, el GDE en los municipios. Acá es interesante que Nación, cuando cede el sistema, lo cede primero a provincia y provincia realiza modificaciones. Pero provincia no lo cede a los municipios, es Nación la que cede directamente a los municipios. Lo cual hoy, como provincia modificó el GDEVA el GD, perdón, en su GDEVA, hoy Nación es interoperable con municipio, pero municipio no con provincia, provincia no con municipio, municipio o provincia no con Nación. Es un dato interesante. Bueno, la lógica es que hoy hemos cambiado mucho nuestra lógica del procedimiento administrativo a partir de esa informatización de los expedientes. Acá me gusta traer mucho a Bruno Latour, es antropólogo, y les recomiendo profundizar esta idea de la teoría del actor red, para ver que estamos frente a un procedimiento de caja negrización, ¿sí? de las tecnologías. Un sistema se vuelve una caja negra cuando se hace invisible debido a su éxito. Y acá el sistema de expediente electrónico nos parece que funciona eficientemente y se establece con firmeza, todo el mundo mira los beneficios, funciona rápido, pero hay muchos aspectos que se ocultan o se vuelven irrelevantes para su uso y comprensión. No nos interesa ver qué hay detrás, pero vamos a ver que hay algunos problemas por el que hay detrás, sobre todo el trabajo administrativo. Uno de los grandes beneficios del sistema, vamos a ver los beneficios y vamos a trabajar muy brevemente sobre algunas críticas que podemos hacer. Uno de los grandes beneficios de los sistemas informáticos, obviamente, es que la interoperabilidad. Recién ya conté que, bueno, el GDEVA en provincia no se lee con nación ni con municipio. Bueno, ahí tenemos un problema. Pero ya corre rápidamente de oficina en oficina. Ya no está el SODIC, que era el sistema de envío de expedientes en papel que tiene la provincia de Buenos Aires y que tardaba a veces meses para llegar de un municipio a otro. Pero sí me permito reflexionar sobre un punto. En realidad hoy el GDE como producto, ¿sí? Que se ha transmitido, que se ha difundido en otras jurisdicciones, un producto que nació de la ciudad de Buenos Aires con el SADE, pasó a Nación con el GDE y va a provincia con el GDEVA. Hoy este sistema aborta la innovación. Hoy justamente estamos en esta charla hablando sobre federalismo y en realidad los sistemas hoy, esa poca capacidad que tienen hoy las provincias de modificar el propio sistema GD, porque si no se pierde la interoperabilidad, hace que la idea de la innovación se restrinja. Entonces acá tenemos una primera nota que el federalismo está restringido. Otro de los beneficios que aparece siempre en los aspectos discursivos es la velocidad. Nosotros asumimos con la idea de la modernidad que más rápido es mejor, pero también sabemos que la tecnología en papel tenía esos tiempos y esos tiempos había que ser muy cuidadoso con lo que se escribía, sobre todo cuando era máquina de escribir, ¿no? Una palabra, un error, había que
volver a escribir. Entonces uno era muy, muy cuidadoso con lo que se escribía. Hoy, en cambio, la idea del el expediente en el buzón, que nos llega a las 23:58 y que nos cuenta un día de tener un expediente en el buzón, un poco nos abruma, ¿no? Entonces, los dictámenes, las intervenciones, los actos se han vuelto un poco más rápidos, sencillos y queremos un poco más de velocidad. Otro dato que también para nosotros es central es la idea de bueno, compartir información, también un pedido de hace mucho tiempo, aparece como central la lógica de la democratización de la información, porque ya también sabemos que información es poder y ahora queremos democratizar la información. Pero, y acá viene la reflexión, la idea del sigilo, la privacidad y la seguridad son también aspectos críticos que la lógica del expediente de papel no siempre cubría, pero tenía algunos resguardos. Hoy en la era digital sabemos que los datos personales fácilmente pueden ser explotados, pueden circular, información que es sensible, hemos visto convenios entre organismos que han cedido información no propia. Es cierto que también lo hacemos cada vez que nosotros bajamos una aplicación, compartimos toda la información de nuestro teléfono, pero también conocemos todo el riesgo y todo el miedo que se generó con algunas apps gubernamentales porque esto nos hacía cierto ruido respecto a la información. Circunstancia que no sucede cuando descargamos cualquier app del mundo privado. Pero esto lleva a cierta idea de tener, que tenemos miedo de la información que estamos cargando, subiendo en los expedientes, tanto como ciudadanos como administradores. Y otro grande de los problemas es la desinformación. Mucho de lo que circula, no sabemos si es información que es real o no real. Acá ya me estoy poniendo desde el punto de vista del administrado. Recuerden que en pandemia hemos visto proyectos de DNU que o DNU falsos directamente que parecían muy similares a los que después salían, ¿no? Y uno no sabía si era un ensayo a probar que salía o alguien que hacía una fake news y ese DNU con todo el formato de los proyectos que salen del GDE, uno imaginaba que era el original. Y muchas veces el administrado no tiene capacidad de entrar al sistema, controlar si con ese acrónimo y ese número es el expediente real o no. Mientras tanto, la noticia ya circuló. Y el último dato para reflexionar en cuanto a los beneficios y el periodo de crisis que estamos hoy arrastrando es que no sabemos bien cómo funciona. ¿Sí? Conocemos bien el front office, como trabajadores del Estado podemos llegar a conocer qué es lo que tenemos en la pantalla, pero el back office, ¿qué está detrás? Mucho no lo sabemos. Y eso nos genera incertidumbres, no sabemos si eso, escribiendo a alguien, me lo pueden modificar, o no sabemos si alguien el día de mañana todo lo que yo estoy escribiendo lo puede acumular y con Big Data e inteligencia artificial ya va a dictaminar y mi trabajo no va a ser necesario. O miedos, digo, ¿cuánto me están controlando? Además de medirme los tiempos, ¿cuánto me están controlando en lo que yo estoy escribiendo o haciendo? Y esto genera, por eso, algunos miedos dentro de la lógica de los procedimientos administrativos que nosotros estamos regulando. Por eso, más allá de haber sido, creo que todos los colegas que tenemos leyes de procedimiento muy antiguas, somos muy críticos de esa antigüedad que tienen las normas. Lo interesante para nosotros es que las leyes de procedimiento administrativo, estas viejas leyes, tienen una fuerte eh, se apoyan fuertemente en los principios, ¿no? Y esto creo que es central porque los principios son los que nos permiten ir adaptándolo a los tiempos. En la idea de los principios y en el contexto de que los hechos siempre preceden, o suelen preceder, perdón, también hay estructura preformativa, pero que los hechos suelen preceder al derecho, y más en los contextos tecnológicos, la idea de principios creo que resulta central. Nuestra próximas generación de normativa debería ir sobre la base de principios. Obviamente que hay un riesgo muerte con la idea de la igualdad en torno a la resolución de esos principios y la operatividad de esos principios, pero creo que con el riesgo del cambio, la velocidad del cambio tecnológico, la regulación por principios cada vez se vuelve más necesaria.
en tiempos de adaptación del GD de nación a del sistema tecnológico, la ley de procedimiento en muchos casos se quedó desactualizada. Sin embargo, bueno, ha funcionado sobre la base de los principios de la ley de procedimiento administrativo, tanto nacional como provincial, como de las propias eh, ciudades. Así que bueno, con eso, más que nada como reflexión, quería cerrar esta primera parte. Muchas gracias nuevamente por su atención. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, yo Gracias. soy de la época del expediente papel, así que conozco el foliado, el refoliado. Sucedían cosas en esa época, no vamos a decir, hojas que aparecían y desaparecían. Yo nunca vi nada, pero algo. Había un arte en eso, claro, más vale que había un arte. Sí. El refoliado hacía maravillas, así El que recurso de arrancatoria era. el recurso de arrancatoria, el famoso recurso de arrancatoria. Recurso de Bueno. alzada. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un excelente panel. Hemos recorrido muchos de los conceptos que para nuestros alumnos hemos estudiado en clase, pero desde una perspectiva práctica, federal, actualizada. Así que les agradezco muchísimo a los tres expositores. Y ahora le voy a dar el paso al segundo panel y a la coordinadora del segundo panel para que haga las presentaciones del caso. Le damos la bienvenida a Mariela Perugini. Ella es especialista en abogacía del Estado por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, magíster en políticas públicas de la Universidad Austral y es directora de sumarios de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía. Mariela, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, Sabrina. Muy buenas tardes a todos. Igual les cuento que me estoy haciendo cargo también de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de acá de la parte de producción. Así que, nada, Bueno, no recién tenés como trabajo. estrenando, es nuevito, nuevito. Así que, Vos siempre nada, tranquila. ¿eh? Siempre tranquila, digo, siempre tranquila. Sí, sí, siempre tranqui. Bueno, la verdad que un placer compartir con ustedes. Voy a tratar de ser lo más breve posible para darle lugar a cada uno de los expositores y entiendo que tienen 10, 15 minutos cada uno, ¿no? Porque estamos medios atrasados ya. Listo, así que si los interrumpo es Si para que no pueden se ser 10, pasen del tiempo. mejor. Dale, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar con Nicolás Pérez Águila, quien es economista, graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en la Dirección de Negocios de la Escuela de Graduados de la misma universidad, exdirector general de Transformación Digital de la Municipalidad de Córdoba y especializado en gestión de cambio, información en Project Manager, Scrum Master y Product Owner. Nicolás nos va a hablar sobre la herramienta para la gestión del cambio en la administración pública a partir del uso de datos, el caso de la guía de trámites. Adelante, Nicolás, muchas gracias. Mariela, muchas gracias por la presentación. Y bueno, muy contento de poder participar. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. Tengo una presentación, así que bueno, voy a tratar de cerrarlo en 10 minutitos para que ustedes puedan llevarse información sobre mi paso por la gestión pública, que fue hasta diciembre del año pasado, como director general de transformación digital, como habías comentado. Avísenme si ven mi pantalla. ¿Pueden ver ahí? Sí, se ve perfecto. No sé si que... ahí está. Ahí está, vamos a empezar desde acá. Bueno, como había comentado Mariela, la idea es presentarles el caso de la guía de trámites como una herramienta para aquellos que se estén iniciando o estén trabajando en la administración pública, ya sea desde el ámbito municipal, provincial o nacional. Y justamente quiero mencionarles este caso porque creo que es un buen ejemplo de cómo se puede empezar a trabajar en una agenda de transformación digital. Como para darles un contexto, la Municipalidad de Córdoba es la administración en la cual a mí me tocó trabajar y previamente en la provincia, tiene una complejidad bastante importante que es, primero, la extensión territorial en 576 kilómetros cuadrados, la segunda ciudad más grande de Argentina en territorio y también la segunda más grande a nivel de población. Bien, estamos hablando de más de 1,6 millones de ciudadanos, de acuerdo al último censo, por lo cual la complejidad era bastante amplia y teníamos una situación, que es la línea base, y con esto quiero ir directamente a los hechos, de cómo habíamos encontrado algunos servicios en diciembre del 2019
Respecto a lo que era el registro civil, lo que ven en la imagen es el archivo del registro civil con los actos de vida de las personas. Y por otro lado, lo que ven a la derecha, que es cómo se llevaba el registro de una mesa de entradas del área de obras privadas. Bien, esto era sumamente artesanal, con poco registro, y obviamente esto afectaba directamente lo que era la demora y la atención al vecino. Bien, porque la administración también está para brindar ese servicio al cliente final que le decimos que es el ciudadano. Tenemos otros ejemplos que les quiero mostrar de cómo se registraban las obras privadas, por lo cual la búsqueda de la información era sumamente difícil y obviamente los datos no existían. Y por otro lado, casos de desidia, como por ejemplo este centro de participación comunal, donde el archivo se encontraba de esta forma. Bien, más allá de eso, rápidamente les comento que en 4 años hemos podido hacer una agenda de transformación digital, trabajando con más de 25 proyectos, y la idea es comentarles el caso específico de la guía de trámites y por qué es tan importante en este cambio de paradigma que hemos logrado implementar en tan solo 4 años. Lo que hubo por detrás, un modelo de gestión, una decisión para avanzar en un proceso de transformación digital masiva. Ese modelo es muy sencillo y tiene 4 principios claros que realmente para cada uno de estos proyectos que les mencioné permitió hacer un cambio de paradigma. Por un lado, siempre trabajamos en objetivos ambiciosos que sean de alto impacto para los vecinos. No digitalizar por digitalizar, sino directamente atacar aquellos problemas, desafíos, oportunidades de mejora que impacta a la mayor cantidad de vecinos o que tienen mayor impacto en la vida de ellos, ¿no? Eso es algo que en cada uno de los proyectos lo hemos hecho. El segundo eje está asociado a hacerlo con una reingeniería de procesos, no hacer por hacer y no adoptar tecnología porque exista en el mercado, porque nosotros la queramos implementar, porque viene dada por otros organismos, como es el caso del GDE que nos mencionó en su momento Sebastián, sino que directamente nosotros pensamos en cómo se podían redefinir las administraciones y los procesos que se hacían con el vecino, y sobre eso empezar un nuevo esquema de trabajo. Como este proceso era bastante ambicioso, lo hicimos en alianza con distintas organizaciones y empresas del sector GovTech. Desde Córdoba tenemos un gran entramado de empresas y organizaciones que se encargan en trabajar en estos temas, por lo cual lo hicimos junto con ellos, y lo hicimos a partir del uso de datos. La información fue clave para la toma de decisiones y en ese sentido avanzamos en cada uno de los proyectos para poder empezar. Tuvimos un fuerte respaldo normativo desde el primer día. A mí me tocó trabajar en la Dirección de Transformación Digital y la secretaria Alejandra Torres en su momento, abogada con mucho criterio, decidió en su primer día impulsar este proyecto de adhesión a la Ley de Simplificación y Modernización de la Administración de la provincia de Córdoba, por lo cual la primera ordenanza que sancionamos en diciembre del 2019 fue adherirnos a esta ley, lo cual nos allanó el paso a nosotros que somos más técnicos y trabajamos más en lo que es la gestión de proyectos, en incorporar nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajo. Es llamativo que el Código de Trámite Administrativo, a partir de esta adhesión, nos dimos cuenta que no se había modificado desde 1978. O sea, paradigmas de 1978 estaban reflejados en los procesos administrativos del 2019. Claramente eso llevó a un gran cambio. Esto que les mencioné anteriormente, un modelo de gestión con un campo normativo más un apoyo político, con la conformación de equipos de gestión, llevó a que alineemos estas barreras que generalmente se dan en la administración pública y avanzar de forma muy ágil y rápida en 4 años. Por una cuestión de tiempo y también por el objetivo de esta presentación, yo les traje el caso de la guía de trámites, que para mí es un caso de éxito en la gestión de la información para poder impulsar un proceso de cambio. Bien, ¿por qué la guía de trámites? La guía de trámites, ya les voy a comentar en detalle de qué se trata, pero ataca uno de los principales eslabones o etapas de un proceso de transformación, que es la digitalización de la información, para avanzar posteriormente en lo que fue la digitalización de procesos y generar una sinergia de transformación digital en el tiempo. Toda la información que uno no puede contar difícilmente nos ayude después a tomar decisiones de forma correcta,
y poder respaldarlas también con distintos públicos, que puede ser tanto el ciudadano, la prensa, los partidos políticos, etcétera, por lo cual la información para nosotros fue un punto clave al momento de iniciar un proceso de modificación. Y dentro del background que nosotros teníamos para poder empezar a impulsar este cambio, era identificar 2 o 3 mapas conceptuales que a nosotros nos permitía avanzar en el tiempo, que es autodiagnosticarse y saber cuál era el estado de situación y el nivel de madurez organizacional que teníamos para ir avanzando paso a paso en un proceso de mejora continua. ¿Bien? Había muchos procesos que en una instancia eran de tipo inicial, es decir, que no estaban ni identificados y eran impredecibles, y otros que con el tiempo se fueron definiendo y empezamos a tener información. Bien, este autodiagnóstico fue fundamental para impulsar la guía de trámites, porque había preguntas que nos hacíamos que realmente no obteníamos respuesta, que era, por ejemplo, ¿cuántos trámites tenía el municipio cuando iniciamos la gestión? Nadie sabía la totalidad de trámites. Había una página web que contaba tan solo con 38 trámites, pero de acuerdo a lo que conversábamos con los empleados, los funcionarios, nos dimos cuenta que había muchísimos más. ¿Qué trámites eran los más solicitados por los vecinos? En eso, nuestro foco siempre fue brindar valor y añadir servicio al vecino, por lo cual no teníamos información de qué era lo que más necesitaba el vecino, y si no teníamos esa información tampoco sabíamos qué era lo que más consultaba. Muchos trámites son no por necesidad, sino por obligación, por lo cual esa información tampoco la teníamos. ¿Qué área concentraba más trámites? Tampoco se sabía, por lo cual no sabíamos cómo destinar recursos, tanto de desarrollo, de capacitación, de formación, para empezar a trabajar con ellos. Y mucho menos sabíamos cuántos pasos y cuántos requisitos se tenía por cada uno de estos trámites, por lo cual el diagnóstico para cada uno de estos servicios o actos administrativos que tiene el municipio no se podía realizar. Bien, la situación era bastante desfavorable y es por eso que empezamos a investigar y nos dimos cuenta que justo el año anterior había salido un informe del BID que hacía un análisis de el trámite en general en las distintas administraciones. Y el dato de color es que lo que ellos habían analizado en distintos países es que en promedio una persona tiene que acudir más de 3 veces por lo general para hacer un trámite, y la demora promedio era de 4,8 horas entre estas idas y vueltas. Sabemos que en muchos casos es mucho más, porque también está lo que es la demora en la respuesta, no solamente en acudir a la administración, y en ese sentido dijimos, bueno, vamos a ir por este tema. Es por eso que creamos la guía de trámites. Es una plataforma que a nosotros nos permitió atacar 2 frentes. Por un lado, darle una herramienta de gestión a las áreas operativas, a los funcionarios y a nosotros también como área de transformación digital. Y por otro lado, acercar la información a los ciudadanos sobre los trámites que tienen que realizar. Un componente básico como la información en una era digitalizada no lo teníamos, por lo cual decidimos partir por ese lado, y con el tiempo nos dimos cuenta que la herramienta era sumamente valiosa por otros aspectos. Bien, tengan en cuenta que el 2020 llegó justamente el COVID, por lo cual la información mínimamente teníamos que garantizarla para que después, al momento de abrir lo que es la atención presencial o digital, se sepa cuál era el rol del Estado a partir de ese entonces. Esta guía de trámites es muy Nicolás, simple. perdón, ya estamos pasados de tiempo. Bien, bueno, lo resumo, es Dale. perfecto, Mariela. Es una plataforma para que le podamos brindar información al ciudadano. Esto cada uno de ustedes seguramente lo ha navegado, pero lo más importante, y acá se ve un poco borroso porque es un GIF, presenta información para la gestión a cada una de las áreas, tanto en la cantidad de trámites que manejan, cuáles son las visitas que tienen por parte de los ciudadanos, cuál es el nivel de valoración que les deja, y de esta forma a nosotros nos permitió ir conociendo en el tiempo que no había 38 trámites, sino que había 278. Por lo cual, ahí empezamos todo lo que es un proceso de transformación digital, y para cerrar, como para darles el mensaje, digamos, del uso de esta herramienta de gestión de la información a nosotros nos permitió romper paradigmas. Bien, empezar a preguntar si los trámites que estaban publicados y se hacían desde el municipio eran necesarios
agregaban algún valor al ciudadano, contaban con algún respaldo normativo para que se tenga que realizar, o era solamente uso y costumbre. Y sobre eso empezar un círculo virtuoso de buscar la simplificación de estos requisitos o trámites, pensar si estos se podían eliminar si no eran necesarios, y luego recién empezar en un proceso de transformación digital que lo paradójico, digamos, y lo importante del caso de Córdoba es que empezamos a automatizar algunos de ellos y otros siguieron bajo la vía manual de digitalización. Así que bueno, este es en resumen el aporte que hizo la guía de trámites y para no quitar más tiempo, dejarles, digamos, esta presentación al alcance de Sabrina y quien quiera tenerla para que se la pueda acercar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Un aplauso. Muy interesante tu trabajo, tu presentación. Felicitaciones. Bueno, ahora vamos a continuar con Mariana Rodríguez Fagalde. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Tucumán, fue consultora jurídica de la Secretaría Legal y Técnica de la Secretaría General de la Gobernación de Salta y directora general de Procedimientos Contractuales de la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones de Salta. Actualmente se desempeña como asesora del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la provincia de Salta y nos va a contar el panorama del régimen de contrataciones en la provincia de Salta en cuanto a sus avances y desafíos. Adelante, Mariana, muchísimas gracias por participar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo mío es chiquitito y acotado a las contrataciones de bienes y servicios, es darles un panorama sobre eso. Las compras públicas representan una parte significativa en el gasto gubernamental y son cruciales, digamos, para el desarrollo tanto de los servicios, de infraestructuras y, en definitiva, repercuten en el bienestar de la población de todos. En la provincia de Salta, la ley 8072 es la que regula los aspectos relacionados con las contrataciones públicas de la provincia y establece los principios, en un artículo específico, varios de los principios que ya mencionaron. Acá la ley de contrataciones es del año 2018, es bastante nueva a comparación de las leyes que venían mencionando. Si bien en Salta la ley de procedimientos de contrataciones es del año 78, es muy vieja, en el aspecto de contrataciones es bastante nueva. Y lo que tiene es que trajo el poder implementar en los procedimientos de contrataciones todas estas herramientas digitales que hablaban los expositores anteriores a los procedimientos de contrataciones. La ley 8072 habilita 4 procedimientos, son la adjudicación simple y la licitación pública. Esto se elige uno u otro de acuerdo al monto estimado de la contratación. Si es un monto más bajo, el encuadre legal es adjudicación simple. Si supera los 200 jornales que está establecido en la normativa, que son aproximadamente 3.500.000 pesos, existe la obligatoriedad de hacerlo a través del procedimiento de licitación pública. A su vez, está la contratación abreviada, que es independiente del monto y se utiliza para determinadas situaciones específicas, excepcionales, donde no se requiere un proceso competitivo, sino especiales, urgencia, emergencia, donde hay una especificidad. La provincia de Salta tiene centralizados los procesos de contrataciones que superan los 200 jornales, estos que mencionaba recién, a través de la Secretaría de Contrataciones. La Secretaría es una entidad central que se encarga de gestionar y ejecutar los procesos de adquisición para múltiples instituciones. La Secretaría realiza el procedimiento. Esto significa que el organismo, cada organismo va a gestionar su necesidad o va a vislumbrar su necesidad, lo va a implementar, va a verificar que tenga un crédito presupuestario y una vez que ese crédito, si ese crédito supera los 200 jornales, va a tramitar a través de la Secretaría de Contrataciones. Este sistema centralizado tiene algunas ventajas. Supongo que considero que son mayores las ventajas que las desventajas. Entre esos, los mejores precios. Al agrupar las necesidades de varias entidades, es posible mejorar los precios y las condiciones de los proveedores debido a los volúmenes más grandes de compra, o por lo menos advertir si hay alguna entidad que está pagando de más o de menos por determinado bien o servicio.
Hay una eficiencia en el uso de los recursos, se optimizan los recursos humanos y materiales, se hace una contratación para determinadas, para un bien, y eso va a repercutir en todas las entidades. La calidad y el cumplimiento, se pueden establecer y mantener estándares uniformes de calidad y cumplimiento normativo para todas las adquisiciones. Se simplifican los procesos, vuelvo a decir, se hace un proceso de licitación y no 50 como estábamos acostumbrados anteriormente. Hay una transparencia y un control más exhaustivo, se observa un menor riesgo, ya que se reducen las oportunidades de corrupción o fraudes al tener los controles más estrictos y una mayor supervisión. A su vez, hay una especialización. La especialización, la Secretaría, en este caso, está especializada en este procedimiento y en cómo abarcar cada contratación, mejorando la calidad de las adquisiciones. Como ejemplo específico podemos mencionar las compras abiertas. Las compras abiertas en la ciudad de Salta, en la provincia, las hemos implementado sobre todo en medicamentos, en materiales de oficina e incluso en el servicio de limpieza. Antes, cada ministerio, cada organismo hacía un procedimiento chiquitito para cada ministerio o para cada hospital. Hoy en día se utiliza la modalidad de compra abierta, que se hace a través del procedimiento de licitación pública, en la que la entidad establece un marco contractual con uno o varios proveedores para la adquisición de bienes o servicios de manera periódica durante un periodo determinado. Entonces, en este marco se especifican las condiciones generales de las adquisiciones, se incluyen los precios, las cantidades estimadas, la calidad, los plazos y las condiciones de pago. Por ejemplo, en cuestiones de medicamentos, se hace una licitación pública para la adquisición de medicamentos y se establece el proveedor, el producto y una actualización de precios. Ahora, en invierno los hospitales requieren determinados medicamentos y son diferentes a los que se requieren en verano. Entonces, esto permite que el abastecimiento continuo, el proveedor está obligado a suministrar ese medicamento en, en un tiempo específico y cumplir con ese requerimiento sin necesidad de salir a realizar una contratación cada vez que se requiera. A su vez, abarca todos los hospitales de la provincia, por ejemplo, esto permite una previsibilidad en los términos y las condiciones que se establecen de antemano. Hay una eficiencia, reduce el tiempo y los costos administrativos asociados con la realización de múltiples procesos de licitación. Hay un control de calidad, asegura que los bienes y servicios cumplen con los estándares de calidad establecidos en el contrato marco, y hay una relación con los proveedores que fomenta mejorar los resultados de la calidad de servicio y las condiciones comerciales. Se realiza una convocatoria abierta para que los proveedores interesados presenten sus propuestas y esta convocatoria se publica en medios oficiales y otros canales pertinentes. Las propuestas presentadas por los proveedores son evaluadas en funciones de criterios establecidos en los pliegos y se adjudica a un oferente por el periodo de vigencia del contrato, como ya lo mencionaba recientemente. Se reducen los tiempos y los costos y se minimiza la necesidad de repetir procesos de licitación. ¿Cuáles son las desventajas de un sistema centralizado? Es que hay una menor posibilidad de adaptarse a las necesidades específicas de cada entidad. Los procesos, a su vez, pueden ser más lentos debido a la necesidad de coordinar con una entidad central. Y por último, esta entidad puede ser que pierda al no estar bien informada sobre las necesidades específicas y urgentes de cada entidad local. Sin embargo, considero que las ventajas son mayores que las desventajas al tener un sistema centralizado de contrataciones. La centralización puede ofrecer importantes beneficios en términos de ahorro, de estandarización y control. Presenta desafíos también
relacionados con la flexibilidad y adaptabilidad y el control. En el caso de la Secretaría, por ejemplo, un ítem a destacar es que no vulnera la autoadministración que tiene cada uno de los organismos, ya que al ser cada organismo el que prevé su necesidad y cuenta con su partida presupuestaria para hacer frente a esa necesidad, la Secretaría de Contrataciones solamente lo que hace es realizar el procedimiento, el llamado, la publicación, los pliegos, y propone realizando una preadjudicación a lo que la Secretaría o la Comisión considera la oferta más conveniente, teniendo a su vez el organismo destinatario y el de origen la última palabra en cuanto a si realiza o focaliza la adjudicación definitiva, digamos. En pocos casos se ha apartado de esta preadjudicación, pero lo ha hecho sobre todo por cuestiones económicas o financieras. Por último, como para destacar, nosotros desde el año pasado recién hemos implementado el sistema Salta Compra, con lo cual, a comparación de los expositores anteriores, estamos pero muy lejos, ya que solamente hacemos la etapa desde el llamado hasta la preadjudicación a través del sistema. Nos queda todavía implementar a los organismos anteriores con las autorizaciones, los GDEVers, coordinar con el registro de proveedores, pero creo que, como también lo mencionaba algún expositor anterior, el sistema está heredado de nación y se tiene que ir ayornando a la legislación local. Entonces, eso también es lo que está costando en la implementación. Nosotros ¿Hablas del seguimos en comprar, rampa. Mariana? ¿Hablas del Sí, sistema el comprar? Salta Compra. El Salta Compra. En nuestro caso es Que el sería el Salta comprar Compra. nuestro en Claro, Nación. es el que estamos implementando, pero solamente está implementado en la parte de procedimientos, desde Claro. la publicación de los pliegos hasta la preadjudicación. Falta todavía El implementar resto. y coordinar el resto de los organismos, digamos. Por ahora va bien, es un gran avance para nosotros porque eso significa que hay proveedores que no necesitan correr con el sobre Claro. a una hora determinada y que con el solo acceso a Internet pueden cargar su oferta. Pero bueno, el desafío es lo que Es un cambio de terminar de paradigma y de implementar y que sea cultura. un círculo cerrado, digamos, y que empiece y termine con el sistema. Que entiendo es para mejor, es más transparente, evita suspicacias y todo lo que decíamos recién, el sobre la hora, bueno, en fin. Bueno, Bueno, Mariana, estamos muchas gracias en por la tiempo invitación, espero que les cumplido. haya servido mi pequeño, mi pequeño aporte. Muchísimas gracias, Mariana, por tu participación. Ahora vamos a continuar con Nicolás Federico Barone, abogado egresado de la Universidad Nacional del Sur de la ciudad de Bahía Blanca, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, magíster en Compras Públicas por la Universidad Nacional de San Martín. Trabajó en la Dirección de Asuntos Jurídicos y en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y actualmente se desempeña como secretario multifuero del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tierra del Fuego. Además, es profesor adjunto de la materia de Derecho Constitucional Político de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Nicolás nos va a hablar de las características generales del procedimiento de investigación administrativa Fuego. A ellas, ¿es? ¿Así se pronuncia? Antártida soy ¿Sí? isla del Atlántico Sur. Muy bien. Bueno, eh, tema interesante y que capaz que podamos debatir un poco. Te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias Mariela, gracias a todos sobre todo por compartir este tipo de espacios, a Sabrina y a Héctor por propiciarlos, hablar de federalismo desde distintos puntos del país.
verdaderamente cobra sentido. Así que por lo tanto, bueno, y más en el marco de una universidad pública, así que muy agradecido por la oportunidad. Bueno, como adelantaba Mariela, voy a hablar del proceso o el procedimiento disciplinario en la provincia de Tierra del Fuego, pero en verdad traía un poco a colación este tema por el motivo del encuentro justamente el federalismo y aprovechando el marco de la licenciatura para marcar un claro ejemplo de lo que comenzó hablando Héctor, y creo que el resto de mis colegas que expusieron lo tocaron, que es el tema de la vetustez o la antigüedad, el retraso en los procedimientos administrativos en las provincias. Desgraciadamente, Tierra del Fuego tiene un ejemplo muy concreto que es justamente en materia de empleo público. Se da un hecho muy particular, que es que cuando se crea la provincia más joven de Argentina, es creada a través de una ley de 1990, promulgada, como les digo, en 1990, y desde ahí en el artículo 14, la ley es la 23775, en el artículo 14 se consagra una especie de lo que acá llamamos una cristalización normativa. ¿Por qué? Porque la ley lo que establece es que la normativa o el ordenamiento jurídico, las normas que integraban el ordenamiento jurídico del territorio nacional, iban a perdurar pese a la creación de la provincia, hasta tanto la provincia, en el marco de su autonomía, las derogara. Se conformó en el 91 y desde allí a esta parte aún no contamos con una ley de empleo público propia. Si bien integra nuestro ordenamiento jurídico, seguimos utilizando la ley 22.140 con sus decretos reglamentarios, o sea, el régimen disciplinario del 80 y el reglamento de la ley del 80, una ley que fue derogada en 1999, es decir, estamos utilizando una ley que a nivel nacional creada en la génesis de la nación, con las características particulares de la nación, y que en Tierra del Fuego, hace 25 años, pese a haber sido derogada, hace 25 años la utilizamos, y bueno, pese a ser creada hace 44 años. Esto es un ejemplo concreto del entramado procesal que decía Luis, que ha quedado, Héctor, perdón, que ha quedado un poco viejo, creo que es bastante visible. Ahora bien, hay que preguntarnos, ¿por qué haya transcurrido tanto tiempo? ¿Necesitamos sí o sí modificarla? Siempre, de hecho ustedes lo habrán visto en la tecnicatura, en el transcurso de la licenciatura y en todo ámbito de discusión, la hiperinflación normativa, la atomización normativa que se produce a causa del federalismo en el marco de las provincias e incluso en el marco de cada jurisdicción propia. No sé, hablábamos del comprar, tiene su cúmulo normativo, diversos ejes que sostienen al Estado. En cada ámbito normativo hay una sobrereglamentación. Eso es una humilde opinión. Pero bueno, volviendo al caso concreto de Tierra del Fuego, lo que podríamos analizar es, por el solo transcurso del tiempo, debemos modificar una normativa, un procedimiento o la legislación. A grandes rasgos, si uno lo compara con la ley que derogó la ley marco, perdón, el régimen disciplinario del empleo público, que fue en el mismo año donde se modificó la 22.140, el antiguo régimen de empleo público, a través de la ley marco de empleo público, vale la redundancia, y luego, modificado el régimen disciplinario de la Administración Pública Nacional hace muy poco, en el 2022, la realidad es que ya nos marca que el transcurso del tiempo hace mella en una normativa tan vieja. Y sobre todo en su génesis, como les decía, esta normativa fue pensada en el marco de la nación. Si uno analiza el procedimiento en lo estructural, no dista mucho, en lo estructural y en lo superficial, no dista mucho del procedimiento actual que rige en la nación y en el resto de las provincias. Por ejemplo, para el que no tiene mucho conocimiento del régimen disciplinario, obviamente es la reglamentación de la potestad disciplinaria que tiene el Estado como empleador, en un sentido amplio de la palabra, respecto a sancionar o deslindar responsabilidades respecto a funcionarios o empleados en el ámbito público. En el caso de Tierra del Fuego, este decreto puntualmente establece la investigación
para el deslinde de responsabilidades para detectar, a detectar irregularidades de los agentes públicos, ya sea de planta permanente o de planta transitoria. Como les decía, en el marco estructural no hay mucha diferencia. Se puede iniciar a través de una información sumaria, es decir, por una investigación muy breve. El plazo ha quedado, en comparación de la actualidad de Nación, bastante acotado, porque son 10 días, a comparación de los 40 que tiene actualmente la Nación. Una información sumaria donde un instructor, es decir, una persona encargada, la administración delega en esa persona la facultad para investigar el hecho que llevó a la apertura de esa información sumaria. Básicamente, en la información sumaria, lo que va a realizar el instructor es analizar, a través de elementos probatorios, si corresponde o no embarcar todo el andamiaje estatal para realizar una investigación administrativa, por el sí o por el no. En caso de que sea por el sí, se inicia el proceso sumarial. Hay casos en donde es muy claro, por ejemplo, para traerlo un poco a lo claro del ejemplo, en el caso de que un agente público, para justificar inasistencias, falsifique un certificado médico que sea notoriamente adulterado o falsificado, se inicia un proceso sumarial. El proceso sumarial es la investigación, ese ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado. Está arreglado, como les digo, y obviamente tiene que ejercerlo en el marco del derecho de defensa y las garantías constitucionales consagradas tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En la estructura, esta persona, el instructor sumariante, se encarga de instruir, de recopilar todo el material probatorio en el marco de este proceso, garantizando el derecho de defensa del imputado o del sumariado. Puede ser uno o varios agentes del Estado. En este caso, en la provincia, el proceso se inicia, dura aproximadamente 90 días, desde el plazo estipulado en principio es 90 días, desde la designación de esta persona, de este instructor sumariante, que debe limitar, que a raíz, perdón, del objeto del sumario, trasciende o mejor dicho, estructura todo el proceso de recopilación de pruebas, de delimitación del hecho del proceso y de un posterior análisis de la prueba en un plazo, como les digo, de 90 días. En el medio de eso, las pruebas que se pueden producir son desde testimonios, pruebas informativas, pruebas periciales, la escucha a la persona sindicada cuando haya una, digamos, una seriedad en la imputación que ya merite que sea escuchada, que se le lean sus derechos y sobre todo que se le lea el hecho en concreto del cual se resulta imputada para garantizar de alguna manera el derecho de defensa. Una vez que está recopilada toda esa información, el instructor sumariante clausura la etapa de instrucción, es decir, no se va a producir más prueba, corre y realiza un informe. Ese informe sucintamente relata los hechos, valora la prueba producida y tiene que concluir sobre la responsabilidad o no del agente, si hay una falta, si esa falta se encuadra dentro del régimen tipificado, ya sea las causales, perdón, que son propicias para un apercibimiento, una suspensión, una cesantía o una exoneración. Y ese informe, obviamente, es notificado a la persona al cual se le endilga esa responsabilidad. En caso de que la conclusión del sumariante, del instructor, sea justamente que determinada persona cometió una irregularidad que pudo haber causado un perjuicio a la administración, no necesariamente fiscal, sino una irregularidad a nivel general, realiza ese informe, se le corre traslado por 10 días al imputado que puede ofrecer un descargo. Luego de allí, el imputado puede ofrecer más pruebas o simplemente hacer ese descargo. En caso de que ofrezca más pruebas, nuevamente el instructor sumariante va a valorar con los nuevos elementos incorporados y eso se eleva a una autoridad previo dictamen jurídico previo que puede sancionar o no. Eso a grandes rasgos lo van a ver a lo largo de todas las jurisdicciones y sobre todo en la jurisdicción nacional, un proceso estructurado de esa manera, con mayores pasos administrativos o no. Pero en grandes rasgos esa es la esencia del proceso. Ahora bien, tenemos el transcurso del tiempo, que la esencia del proceso es más o menos la misma. Lo cierto es que si uno analiza con un poco de profundidad, y de hecho si analiza las motivaciones de la normativa que derogó
el decreto, digamos, que se utiliza a raíz de la 22140 y sobre todo la normativa reciente del año 2022, ahí uno se va a dar cuenta que ha transcurrido un montón de tiempo donde los paradigmas que recién marcaba Mariela, por ejemplo, a nivel compras, a nivel del poder disciplinario también han cambiado y hay un montón de perspectivas que también han cambiado en el marco del empleo público. Y allí vamos a observar desde disimilitudes a nivel procedimental, por ejemplo, el plazo de prescripción ya no es el mismo en Tierra del Fuego con el régimen derogado a nivel nacional, son 3 años, en el régimen nuevo lo divide dependiendo del tipo de sanción. Vamos a tener otras cuestiones, por ejemplo, el plazo actual a nivel nacional son 180 días, es decir, 6 meses y no 90 días para instruir el sumario. De alguna manera, alguno podría decir, bueno, son cuestiones formales en la cuestión del procedimiento en sí. Ahora bien, existen otras que son mucho más profundas y a esas son a las que yo apunto como para ilustrar esta cuestión de la vetustez que puede llegar a tener un proceso que ya les digo, en su génesis era pensado a nivel nacional. Y la provincia, por este fenómeno de la cristalización normativa, nunca modificó siquiera. Entonces, vemos, por ejemplo, un hecho palpable, el instructor sumariante hoy en la provincia puede ser cualquier persona que tenga la misma jerarquía que la persona a la cual se le está realizando el sumario. Eso obviamente en Nación y en el resto de las provincias, me animo a decir, ha cambiado y necesita sí o sí el asesoramiento letrado, perdón, el asesoramiento no, la investidura letrada de la persona sumariante. Sí o sí tiene que ser un abogado. Eh, Y eso en además, el... perdón, tiene que Sí. pertenecer al cuerpo abogado del Estado. Exactamente, exactamente. Lo cual le da una mayor, si bien rigidez en cuanto al requisito, le da una mayor procedencia respecto a lo que va a ser, si hay un proceso, muchas veces tenemos estas discusiones, sobre todo en materia de compras públicas, donde los abogados, de alguna manera, desde un punto de vista de la abogacía más clásica, siempre estuvimos muy presentes y con muchas falencias. Por suerte, en la actualidad, la visión interdisciplinaria es la que reina en el Estado. En materia de compras públicas creo que es un ejemplo notorio. Ahora bien, el poder sancionatorio del Estado y la persona que instrumenta y lleva adelante ese proceso, en mi opinión, debe tener la calidad de abogado, porque justamente es un procedimiento sancionatorio. La última ratio del proceso, del procedimiento administrativo es la disciplinaria. Por lo tanto, entiendo yo que la expertise debe estar en materia del Perdón, instructor sumariante. Nicolás, si podemos Sí, ir redondeando y sí. ya Por estamos último, en plazo. simplemente quería marcar estos ejemplos volviendo a la figura del instructor sumariante, hay otros, por ejemplo, como le decía, en su génesis, el decreto estaba pensado a nivel nacional. Obviamente va a haber meras discrepancias de tipo conceptual, habla de presidente y vicepresidente, pero hay otras que tienen un trasfondo mucho mayor. Por ejemplo, la no actualización no incorporó o ha hecho que no incorporó, recordemos, un régimen de 44 años atrás, garantías o conceptos que recogen normas del debido proceso que sí están presentes, me animo a decir, en la mayoría de los regímenes disciplinarios que existen en las provincias o en regímenes locales. Por ejemplo, la intervención del letrado para resguardar el debido proceso. La entrevista previa, algo tan simple como la entrevista previa con la posibilidad de observar las actuaciones con un letrado para ejercer el derecho de defensa. O simplemente algo garantizado como es el beneficio de duda. Y después otras cuestiones más importantes todavía, como la utilización de herramientas de tecnología de la información, la audiencia a distancia, los medios de notificaciones, esas cuestiones que hoy por ahí surgen elementales. Y por último, creo yo la más importante, que era un poco lo que adelantaba al principio, diversas perspectivas que mucho menos en el año 80 no se hablaban, y hoy por hoy son cuestiones, hasta diría, de orden público. Por ejemplo, respetar el derecho de la víctima, evitar la revictimización de la persona perjudicada a raíz de la irregularidad que se está investigando, sobre todo en casos de o acoso laboral o violencia de género. Evitar la intromisión en la vida privada de la persona, son conceptos que en la década del 80 obviamente ni siquiera estaban en boga y hoy por hoy son cuestiones que
diría, elementales para cualquier proceso en donde se investigue una eventual inconducta administrativa. Que de Bueno, hecho a nivel nacional fueron incorporadas en la reforma del del 2022. del 2022, exactamente. Exacto, en el Nosotros decreto venimos 2 reformas atrás. Claro, sí, ahí se incorporaron un montón de cuestiones y se sacaron otras, como es por ejemplo el tema de la audiencia pública Exacto. en virtud después del 108. Bueno, muchas gracias, Nicolás. No sé si querés No, por favor. redondear. Es un tema, a No, mí no, me encanta, es un tema que me apasiona, con lo cual me quedaría horas hablando y podemos, Bueno, pueden intercambiar WhatsApp o mail y siguen, obviamente. Que este sí, espacio ningún sirva también problema. para generar redes profesionales. encantado. Sí, exacto, lo que necesites. Bueno, Bueno, muy Sabrina, amable. muchísimas gracias por la invitación a coordinar este panel. Muchas gracias a Gracias a vos. todos los participantes y a los panelistas. Y obviamente a la Universidad de San Martín. Sabrina. Héctor, no sé si querés decir algunas palabras para cerrar. Sí, brevemente, ¿no? Veo que no solo hemos tratado el procedimiento en general a nivel federal y provincial, sino que abarcamos una cantidad de temas, desde los sumarios, el sistema de compras, lo que planteó Nicolás sobre la tecnología aplicada a un caso de reforma concreta en la ciudad de Córdoba. Y por supuesto también me resultó realmente muy interesante lo expuesto en el caso de La Plata por el sistema tan particular que tiene la Constitución de la provincia de Buenos Aires. La Plata, digo, en realidad es la provincia de Buenos Aires, y todas estas implicancias que nosotros ya estamos viendo de hace bastante tiempo respecto de los problemas que genera de seguridad el sistema GEDE y sus derivados, ¿no? Y esta cuestión de la imposibilidad de ir actualizándolo en el tiempo. Así que bueno, solamente me queda, porque ya estamos también muy pasados de tiempo, agradecer nuevamente a todos los profesores que nos acompañaron, a los estudiantes principalmente, que me parece que pudieron hasta repasar conceptos que ya habían visto digamos, en la cátedra Sabrina de Derecho Administrativo y otras cátedras, y me parece que esto es importante para ver la realidad de nuestro país, ¿no? En qué está, de alguna manera, desde Tierra del Fuego hasta, creo que Salta fue lo más al norte que vimos, estas cuestiones, y me parece muy, muy importante. Así que bueno, solamente eso, agradecerles, despedirme de ustedes y vamos a hacer nuevos encuentros de esta cátedra de Derecho Administrativo sobre el particular en el futuro. Gracias por todo. Muchas gracias para todos, para todas. Chao, gracias. Excelentes Abrazo. paneles. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.